Pueden ya saludar. Hola, todas, ¿cómo están? Bueno, voy a presentarme nuevamente. Yo soy Valeria, soy nutricionista hace 7 años. Bueno, me he dedicado siempre a los pacientes más cardiovasculares, pero hace unos años ya empecé a estudiar un poco este tema del intestino, del daño que está produciendo un poco la alimentación industrializada hoy en día en nosotros, ¿cierto? Y ahí entra el tema directamente de los probióticos, ¿ya? Yo también soy representante de BioCare, que es una marca de probióticos. Entonces, la idea es como que logremos con esta presentación unir un poco lo que está pasando en nuestro intestino, las funciones que cumple nuestro intestino y cómo lo podemos coayudar con el tema de los probióticos hoy en día. Entonces, que ustedes sepan cómo los pueden tomar, en qué tienen que fijarse antes de elegir un probiótico, qué cepas, qué cantidades. Entonces, la idea es mostrarles un poquito en general. Vamos a partir con el intestino, vamos a partir las funciones que podemos manejar desde el intestino y ahí cómo ingresan los probióticos y los prebióticos, como decía Paz recién, que nos preguntaba cómo van actuando en conjunto, ¿ya? Así que, como les decía, si tienen algunas preguntas entre medio, me levantan la mano y las vamos viendo al tiro porque es mucho mejor que lo entiendan en el camino a que lleguemos al final, porque vamos a ir como avanzando un poquito por etapas, ¿ya? Entonces vamos a hablar de los probióticos en la práctica, o sea, en el día a día, el bienestar y el equilibrio intestinal, ¿ya? Siempre vamos a partir de la base del intestino. Entonces, un poquito de historia para contextualizar este tema. Bueno, la palabra pro viene de paras y bio es la vida, ¿ya? Ya en el año 1992 salió una de las primeras definiciones de la palabra probióticos como un suplemento de un alimento microbiano vivo que afecta de manera beneficiosa al animal huésped, mejorando su equilibrio intestinal, ¿ya? Acá hay, bueno, Eli Metnikov también estudió unos campesinos hace no sé cuántos años que se dan cuenta que por qué había un tipo de campesinos que vivían más años que otros, y ahí descubrieron que estos ancianos que se mantenían tan bien tomaban un yogur fermentado. Entonces ahí se aislaron ya las primeras cepas probióticas, que fue llamada Bulgariana Bacillus, y hoy día se llama ya el Lactobacillus bulgaricus, ¿ya? Entonces ahí partió todo y partió, como ya vemos, de un beneficio, que es haber descubierto que los ancianos que tomaban estas cepas de yogur, que no sabían que eran cepas en ese momento, sino que era un yogur fermentado, tenían una mejor calidad de vida, ¿ya? Perdón, vale, una pequeña... Sí. Disculpen, lo que pasa es que la tienda igual se mantiene abierta, entonces puede que en algún minuto Ale nos interrumpa, ya, para que no se molesten, por fin. A ver, ya. Bueno, y entonces, ¿por qué tenemos que, como les decía yo, partir por el tema del intestino? Es porque nosotros somos 90% bacterias, ¿ya? Nuestras células humanas son mucho menos que nuestras bacterias y el genoma de nuestras bacterias, ¿ya? Van a escuchar en algunos lados que somos 70% bacterias, que somos 50%. Hay distintas tendencias. El tema es que somos más bacterias que células humanas. Ya somos más microorganismos que células humanas. Entonces, obviamente, todos estos microorganismos tienen una gran influencia en nuestro organismo local. ¿Ya? Además de tener todas estas células, todas estas bacterias, hay muchas especies diferentes. En el fondo, si nosotros sacáramos la carga bacteriana de una persona, podemos hacer 1,5 kg, 2 kilos de puras bacterias, ¿ya? Así que es harto, tómenlo en cuenta. Entonces, ¿dónde están principalmente estas bacterias? Esta microbiota humana, ¿cierto? Que así se llama. Son miles y miles de millones de bacterias, hongos y virus. Las localizamos principalmente en el intestino. Por eso es que le atribuimos tanta función a esto ligado al intestino. Pero también las encontramos en la piel, en el tracto respiratorio, en el tracto genituritario y en la cavidad oral. O sea, en el fondo, en todo el organismo, en todo el cuerpo van a encontrar esta microbiota. Pero principalmente la encontramos en el intestino. Y acá en el intestino, bueno, esta foto les muestra un poquito los distintos tipos de cepas o de géneros, mejor dicho, que se localizan, no sé, en estómago, en intestino grueso, en intestino delgado. Todos van haciendo ahí un actuar un poco
distinto en cada parte del organismo. Cuando te referías a cepas, ¿significa que tienen una acción específica? Eso les voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva, ¿ya? Para que lo veamos al tiro. En el fondo sí, un poco, hay un poco de controversia en eso, entonces lo vamos a ordenar por partes, ¿ya? Bueno, la idea es que en esta microbiota de microorganismos vivos, hablemos de eso mejor, de microorganismos vivos, nosotros tenemos especies comensales, que son las que ya están en nuestro organismo, y transitorias, que pueden ser patógenas, que quizás ingresan del ambiente, ¿ya? El tema es que nosotros tenemos que lograr tener tanto bacterias buenas como bacterias malas. No es tener solo malas y tampoco existe el tener solo buenas. La idea es que ambas actúen como en equilibrio, ¿ya? Y la composición hay que buscar que sea diversa. O sea, nosotros no queremos tener solamente un tipo de bacterias, sino que la abundancia de esta diversidad de especies va a hacer también que tengamos un mejor funcionamiento de nuestro intestino o de nuestra microbiota intestinal. La microbiota humana, entonces, ¿por qué buscamos que funcione correctamente? Hay un concepto que sale acá que se llama disbiosis, que es la alteración de esta microbiota. Cuando quizás tenemos más bacterias malas que bacterias buenas, ¿cierto? Entonces, si hay esta microbiota está alterada, que tiene disbiosis, puede generar alteración a nivel del sistema inmune o de función de barrera. En el fondo, la microbiota es nuestra primera barrera como de defensa, ¿ya? Y eso puede repercutir en enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, artritis, alergias, ¿ya? Las alergias parten de ahí, o sea, y no solamente una alergia grave, cualquier tipo de alergia, ¿ya? Las úlceras, el cáncer, enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, diarrea, constipación, colon irritable, la obesidad, porque cuando todo va a partir de que si yo en el intestino estoy funcionando bien, voy a mandar buenas señales al resto del organismo. Se van a secretar hormonas que corresponden, neurotransmisores que corresponden, se va a fermentar la fibra correctamente, se va a mandar tal señal. Pero si esto está con disbiosis, está alterado, es probable que podamos desarrollar patologías. Entonces, como para resumir un poco y se entienda primero lo que es el intestino, nos vamos a quedar como con las principales funciones, que serían el balance de defensas y patógenos, los procesos de digestión y de absorción de nutrientes, la integridad e inmunidad, que eso tiene que ver con la barrera que yo les hablaba de defensa, la función metabólica y cardiovascular, porque influye en un paciente renal, en un paciente hipertenso, en un paciente diabético, y la función neurológica y cognitiva, todo lo que tiene que ver con el ánimo. Me imagino que han escuchado el tema del eje intestino-cerebro, ¿cierto? Ya. Y ahora nos vamos a los probióticos y vamos a poder responder la pregunta anterior. Ya, la definición de probióticos es microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio en la salud del huésped. El huésped somos nosotros, obviamente. Es la misma definición que tiene el ISAPP y la FAO-OMS 2002, el 2014, o sea, ya se quedó eso como la definición, ¿cierto? Entonces, importante, un probiótico tiene el género, que puede ser el Lactobacillus, la especie, que puede ser el Rhamnosus, porque por ejemplo hay un Lactobacillus acidophilus, ¿ya? Y la cepa. La cepa es la que, cuando tú me preguntabas recién, tiene caracterizadas ciertas funciones específicas, ¿ya? Pero en el fondo, cuando hablamos de las bacterias, son microorganismos vivos. Esto es ya como estamos dándole un nombre a una cepa específica que trae un producto. Pero en el intestino nosotros tenemos microorganismos vivos. Tenemos de este, tenemos de otro, tenemos de, ojalá, una variedad bien amplia, ¿ya? Entonces, ya que sabemos que un probiótico entonces tiene un género, una especie y una cepa, ¿cierto? Vamos a buscar que para que sea en el fondo un probiótico o patentado como un probiótico, la cepa debe llegar a su sitio de acción. O sea, tienen que haber estudios o pruebas que ya hayan demostrado que esa cepa va a llegar al sitio de acción, que sería nuestro intestino, ¿cierto? Sobrevivir el ácido del estómago, o sea, no se murió en el estómago y llegó hasta el intestino, el pH y las sales biliares,
O sea, en el fondo este microorganismo vamos a ver que va a estar vivo una vez que ya pase todos los jugos, el estómago y todo eso, ¿cierto? Debe demostrar efectos benéficos en el hospedero, o sea que ya esté demostrado de antes que tal producto probiótico generó tal beneficio en una persona. Eso todo obviamente se va evaluando con estudios. No sé, leí por ahí ¿Sí? que tengo entendido que al pasar por el sistema digestivo pierden una cantidad de nutrientes todos los cosas que tú te puedas tomar. ¿Pasa lo mismo con el probiótico? Es que en el fondo el probiótico, si lo ves así, no tiene nutrientes. Es un microorganismo vivo. Yeah. En el fondo, eso de que me dices tú, que tampoco es tan así, pero obviamente tiene mucha lógica, que en el intestino lo que pasa es cuando nosotros no tenemos una buena función, no absorbemos los nutrientes. Pero lo que va a hacer este microorganismo es ir a mejorar esa función. O sea, estamos buscando, y es una bacteria, entonces no tiene ningún nutriente que perder en el fondo. Son como, se mezclan un poco las cosas. La idea es que sí, si hay una disbiosis intestinal es probable que no absorbamos bien nutrientes o vitaminas o minerales o secretemos vitaminas o minerales. Pero en el caso del microorganismo, del probiótico, la idea es que llegue a aportar a mejorar esa función. ¿Ya? Entonces, y ahí está el tema de demostrar efectos beneficiosos en el hospedero también. Mantener sus características y permanecer estable durante el proceso de fabricación, conservación de la matriz en la cual se ha incorporado. Entonces, ahí lo vamos a ver después en detalle, pero es importante que ustedes se fijen cómo viene el probiótico, si necesita o no necesita estar refrigerado, si está expuesto al oxígeno, a la luz o al calor. Obviamente cada uno va a tener ahí sus condiciones, pero hay que fijarse en que todo eso se lleve a cabo, ¿ya? Porque de repente, claro, podemos comprar uno, pero no tenía un envase adecuado o no lo almacené correctamente y finalmente, si los bichitos se mueren, ya no es probiótico, acuérdense, son microorganismos vivos, ¿ya? O sea, no necesariamente el probiótico debe estar refrigerado. Hay probióticos que no necesitan Eso refrigeración. depende de la formulación, depende del laboratorio, del depende fabricante. de la marca, del fabricante. Sí. Ya. Y acá nos vamos a meter, yo sé que le estoy dando hartos conceptos, pero después los vamos a unir los tres. Hablamos de microbiota intestinal, entendimos cuáles eran sus funciones, ¿cierto? Definimos lo que es un probiótico y qué características debe tener, y ahora vamos a hablar de los prebióticos, ¿ya? Los prebióticos son fibras no digeribles, ¿ya? Que estimulan el crecimiento o actividad de bacterias beneficiosas, actuando como sustrato alimentario para ellas, ¿ya? Entonces, el prebiótico es la fibra en el fondo que, por ejemplo, ya yo me tomé mi cápsula de probiótico hoy día. Me aporté bacterias benéficas para mi organismo, ¿cierto? Y luego voy a comer unas semillas de zapallo, ¿cierto? Unas semillas de chía, por ejemplo. Y esas van a ayudar a que este probiótico tenga un mejor funcionamiento. Porque es fibra. En el fondo el probiótico fermenta la fibra. La idea es que la fermente y al fermentarla se generan unos amiguitos llamados ácidos grasos volátiles, que ahí es más detalle, pero que estos cumplen un sinfín de funciones en el organismo. ¿Ya? Bueno, incluye los POS que los pueden haber escuchado, los POS, la inulina, la pectina, almidones resistentes. La diversidad bacteriana del colon es directamente relacionada con la diversidad y cantidad de fibras consumidas en la dieta. Por eso uno siempre dice tanto, consuman fibra en la dieta. Súper importante la fibra. Porque la fibra, que te dicen, ay no, pero no se absorbe. No es para el baño solamente la fibra, sino que es para que nuestro intestino la ocupe como alimento para generar otros beneficios. Estoy tratando de ser lo más como sencilla en términos, ¿se entiende bien? ¿Sí? Ya. Y después entonces, esto es lo que yo les decía, vamos a unir. Tenemos un intestino, que la idea es que lo tengamos actuando de forma benéfica para nosotros, ¿cierto? Le vamos a dar alimento prebiótico y le vamos a dar probióticos para aportar una mejor función, ¿cierto? Entonces vamos a generar una simbiosis, esa es la idea. Niveles saludables de bacterias beneficiosas que son esenciales para el funcionamiento efectivo de las actividades del sistema digestivo, cardiovascular, metabólico, energía, bienestar psicológico y el balance hormonal, entre otros obviamente. Entonces, si logramos que estos tres actúen en equipo, en equilibrio, vamos a lograr un buen funcionamiento intestinal. O vamos a ayudar en el fondo, porque obviamente también siempre todo en salud depende de algo más.
Entonces, los probióticos, ya una vez que entendimos lo que son, podemos encontrar, por ejemplo, me imagino que han escuchado que si tomo antibióticos tengo que tomar probióticos, que es una pregunta como bien habitual. El antibiótico está demostrado que mata bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, la idea es que el probiótico vaya ahí a coayudar a restablecer el equilibrio que se puede haber afectado durante el periodo en que tome antibióticos. Inmunidad. ¿Por qué? Porque vamos a modular la microbiota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos bacterias ahí actuando bien, atentas a las defensas, mejorando en el fondo nuestra mucosa, nuestra pared de barrera, en el fondo nuestra primera línea de barrera, y no deja que pase en exceso lo malo, por decirlo así, vamos a poder manejar nuestra inmunidad. Las alergias, por la misma barrera de protección que hablábamos recién. El carácter y la ansiedad, y ahí se ven muchos conceptos que tienen que ver con el eje intestino-cerebro, ¿ya? No está demostrado si es el cerebro el que influye en el intestino o el intestino el que influye en el cerebro, pero actúan en conjunto, o sea, se mandan señales todo el tiempo y están relacionados, eso ya está demostrado. Entonces, en el fondo, de repente hay gente que puede tener un problema de depresión, de ansiedad, y si lo tapamos de repente a medicamentos o ansiolíticos, sin estar en contra de ningún medicamento ni ningún ansiolítico, vamos a generar una disbiosis intestinal también, por quizás abuso de medicamentos. Y vamos a seguir mandando la información intestinal de no secretar la serotonina, por ejemplo, que tiene que ver con el ánimo, y se secreta en un 70% en el intestino. ¿Se entiende? Entonces, hay actividades que están muy relacionadas. Enfermedades metabólicas, apetito, saciedad, glicemia. Le puse esos tres conceptos porque siento que son los que la gente más le impactan. El tema del apetito, me imagino que han escuchado también que les dicen así como, tomen inulina, que es una fibra, o cierta fibra para control del apetito. Y tiene que ver con esto en el fondo, ¿ya? En el fondo, si yo tengo un intestino funcionando correctamente y consumo una fibra y la fermento, se generan estos ácidos grasos de cadena corta, que van a mandar una señal para controlar el apetito, ¿ya? O para controlar los niveles de glicemia en el cuerpo, o para bajar la presión arterial. Ahí les voy a mostrar en otra diapositiva como eso más puntualmente. Y la digestión, obviamente. Si en el fondo de nuestro intestino no funciona bien, es normal que no vamos a tener una buena digestión, ¿ya? Pero en todo eso, en términos generales, obviamente hay más cosas, pero es como lo principal. ¿Cómo actúan? Esto ya es más detalle, pero lo vamos a nombrar más rápidamente. Entonces, hay efectos que son cepa específica, que es lo que comentábamos al principio. Quizás tal cepa va a actuar neurológicamente, endocrino, en cierta hormona, en efectos bioactivos, ¿cierto? Como en el eje intestino-cerebro, ¿cierto? Hay cepas que tienen demostrado que mejoran la cognición de tal cosa. ¿Ya? A eso se refiere. Efectos a nivel de especie, ¿ya? Especie, ¿cierto? Que era la parte anterior a la cepa, ¿se acuerdan? Estaba el género, la especie y la cepa. Síntesis de vitamina, metabolismo de sales biliares, actividad enzimática, neutralización de ciertos carcinogénicos, que en el fondo, no sé, pues de repente dicen, comer mucha carne puede causar cáncer, ¿cierto? Ya, en el fondo son las toxinas, que el exceso de consumo de carne, toxinas urémicas que se llaman, que pueden estar dando vuelta y generan, claro, a largo plazo un problema procarcinogénico. Entonces, si yo también pues, tengo nuevamente un probiótico que me está ayudando ahí en mi función intestinal a que esa toxina urémica que se generó se elimine correctamente y no quede por ahí pasando a la sangre, a eso se refiere. Son ese tipo de efectos. Y después, bueno, hay muchos estudios con este tema que tienen que ver con resistencia colónica, con la generación de los ácidos grasos de cadena corta que yo les contaba, que tienen que ver con la fibra, regulación del tránsito gastrointestinal, ¿cierto? De nuestra digestión finalmente, de cómo regulan la microbiota intestinal, que vimos al principio que era la principal, nuestro órgano principal involucrado con los probióticos, y obviamente exclusión de patógenos. Porque en el fondo si nuestra microbiota funciona correctamente, no va a ser tan fácil, entre comillas, enfermarnos, porque vamos a saber identificar lo bueno y lo malo.
Cuando una microbiota no funciona correctamente y tiene disbiosis, deja como espacios abiertos, por decirlo así. En el fondo deja que pase más cosas de lo que corresponde, por ende pueden ingresar más patógenos también. Y acá, bueno, lo que les hablaba de la fibra, que creo que es como lo más general para todos que nos puede interesar, es ya, si yo fermento la fibra prebiótica, ¿cierto? Por un probiótico, puedo enviar señales que me van a beneficiar a nivel de neurotransmisores, control de estrés, por ejemplo, la serotonina, que tiene que ver con el ánimo, almacenamiento y la quema de grasa, mandan señales para allá. Función intestinal, en general, ¿cierto? Como alergia, digestión o respuesta autoinmune. Presión arterial, enfermedad renal, bajando los niveles, obviamente. Cardiovascular y metabólico. Y la beta-oxidación, o en el fondo todo este tema como que está relacionado también con el estrés oxidativo del cuerpo, que no tiene que ver con el estrés como de ánimo, sino que tiene que ver con que las células se oxidan, ¿cierto? Y generan mayor daño. Y la ansiedad, el apetito y las emociones, ¿cierto? Entonces, todo esto, si estamos hablando de que funciona correctamente, nos puede ayudar un buen probiótico. Preguntaron por ahí también, antes de que se hiciera la charla, por el tema de si eran seguros o no, ¿cierto? Esta diapositiva es un poco específica, lo pongo para que sepan el tipo de evidencias que existen al respecto. Pero la inocuidad, en el fondo, para que un producto pase a ser patentado como probiótico, tiene que haber pasado por ciertas exigencias previamente y pruebas, ¿cierto? Normativas también. Entonces, en el fondo, que las bacterias, por ejemplo, sean gram positivas, van a descartar que tengan el LPS, que tiene un potencial bajo patogénico, en el fondo, que el proceso en el que se liofilizó, por ejemplo, la cepa, fuera seguro, o sea, la inocuidad va a depender un poco en este caso del proceso de producción de cada producto y de almacenamiento de cada producto. Pero para que un microorganismo sea apto para probiótico ya debería haber pasado por todo esto antes. ¿Ya? No elige cualquier bicho, digamos. ¿Cómo? No eligen cualquier bicho, digamos. No, no eligen cualquier bicho. Cuando viene una consulta, Valeria. perdón. ¿Los probióticos se encuentran en estado en comida o en la... Eso lo vamos a ver ahora. Sí. Vale, acuérdate de repetir las preguntas porque a veces no se... No te preocupes, no te preocupes. Aquí justo, mira, la diapositiva. Ella nos preguntaba si encontramos probióticos solo en cápsulas o también en ciertos alimentos, ¿cierto? A ver, a nivel como industrial tenemos probióticos en suplementos como cápsulas, comprimidos, tabletas, polvo o sachet, ¿ya? Y también, que en Chile la verdad no hay mucho, pero hay leches fermentadas y yogur, eso sí hay, pero no tenemos como, no están tan certificados en el sentido de que sabemos que el yogur tiene una fibra, o sea, perdón, un probiótico, pero no sabemos cuánto. Y ahí se genera un poquito el problema de no saber cuánto es, pero sí es un alimento probiótico. ¿Pero ahí te estás refiriendo al yogur del pajarito? No, eso lo voy a nombrar después. Me refiero como a un producto que te venden en el supermercado que dice que tiene probiótico. Okay. ¿Ya? Jugos de frutas y verduras, helados, chocolates, fórmulas infantiles, incluso en chicles en otros países. ¿Ya? ¿Cómo lo metemos en chicle? Es raro, pero en el fondo las mismas cápsulas de probiótico vienen en polvo liofilizado y eso con contacto con la saliva se activa. Entonces puede venir en un chicle, pero ahí va a depender del almacenamiento, de si estaba vivo, todos los otros detalles. La chicha tiene probiótico. Vamos a ver la kombucha ahora. Una pregunta aquí. ¿Y cómo tú puedes saber cuál es la cepa? Perdón. Disculpa, pero para tomar probióticos igual hay que ir a un nutricionista, no llegar y comprar un probiótico en una cápsula, por ejemplo, en la farmacia, qué sé yo, por el tema de la dosis, porque es un tratamiento al final, ¿no? Mira, yo siempre recomiendo cuando alguien quiere comprar un probiótico, eso es lo que nos preguntaba ella, un probiótico si tiene que asesorarse por un nutricionista o por un médico, ¿cierto? Yo recomiendo que sí, pero no es un requisito, ¿ya? No es un requisito asesorarse primero por un profesional, porque en el fondo esto es un suplemento alimentario, no es un medicamento. Lo más probable es que si tú lo vas a comprar, no sé, pues van a haber distintas potencias y te van a decir en el mismo lugar donde lo compres que no partas con algo tan fuerte sin saber mayores antecedentes tuyos. Pero sí yo les recomiendo que consulten ante algún profesional
O, por ejemplo, si compran acá en Rumbo Verde, las chicas manejan el tema más o menos. Entonces, van a poder preguntarle a la Ale, que no quiere que le pregunte. Van a poder preguntarle, obviamente, y les va a dar una guía. Pero no es necesario porque no es una indicación médica. En el fondo, es un suplemento que lo pueden comprar directamente. Lo que sí es necesario es que se lean todos los libros. Claro, todos los libros de la tienda para entender. Son proveedores. Es decir, no es necesario que yo sepa la cepa que yo necesito. Mira, lo más probable es que los que encuentres van a trabajar con las cepas en general que son como las más estudiadas, las más seguras. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en Bioker trabajamos con cepas que van a beneficiar tu función intestinal. Entonces, si tú mejoras la función del intestino, vamos a poder ver los otros efectos. Quizás van a haber otros que te van a marcar como una cepa para otra cosa. Ahí va a depender un poco de la guía que uno quiera tomar antes. Yo Otra pregunta. te hago la pregunta porque como en un principio yo dije que había tomado el probiótico del Biocar y noté la diferencia después de como 3 meses, ponte tú, que no me enfermé, se me terminó la alergia, no tenía problemas para ir al baño, adelgacé y el estado de ánimo era increíble. Es que en el fondo ella nos pregunta o sea, nos cuenta su experiencia de que ella tomó un probiótico, en este caso de Bioker, fue coincidencia por si acaso, y vio muchos beneficios en cuanto a su apetito, a su peso y a su ánimo, ¿cierto? Lo que me preguntabas era en el fondo si eso lo vas a encontrar en todo. En otras cepas, no sé, por eso digo yo. Por eso te digo, en el fondo, a ver, hay cepas que tienen demostrados sus efectos, ¿ya? O géneros, hablemos de género o de especie en el fondo, porque la cepa es como lo que hablamos el tercer apellido, que eso es un poco más específico. Pero géneros, como vimos como 3 diapositivas antes, ¿se acuerdan que tenían demostrado que iban a mejorar la ansiedad, que iban a trabajar en beneficiarnos en vitaminas y minerales? Y eso lo podemos encontrar mucho más ampliamente, ¿ya? Ahora, no te puedo responder a que si puntualmente ese que tú tomaste va a ser lo mismo que otro, porque hay muchas otras cosas que influyen ahí en un proceso de producción de un producto. Pero si queremos saber la respuesta en cuanto a los beneficios del género de especies bacterianas, deberías en el fondo encontrar un poquito los mismos resultados. ¿Ya? ¿Cuál más, cuál menos? Sí, cuál más, cuál menos. ¿Había otra pregunta o no? Sí, por Sí, acá. la regularidad de consumir los probióticos para que no se mueran, o se mueran los bichitos. No. Y aquí quisiera enganchar con otra pregunta que nos están haciendo desde redes sociales. Damaris nos pregunta en qué momento del día se deben tomar y si con o sin comida, si acaso puedes responderles a ambas. La respuesta que me acabas de hacer la Pauli viene en 1 o 2 diapositivas más. Perfecto. Así que ahí la vamos a responder. Y en el caso que me preguntabas de cuánto tiempo tomarlos, a ver, una va a depender de la forma en que se administra el producto que compraste, ¿ya? Si decía mantener refrigerado y no lo mantuviste refrigerado, lo más probable es que te pueda durar mucho menos, ¿cierto? Si en el fondo el producto tiene 6 meses de duración y lo almacenaste correctamente, puedes estar 6 meses ocupándolo. Ahora, otro tema es como si lo tienen que tomar todos los días, sí, todos los días, ¿ya? Y es algo ojalá de uso permanente. Quizás por un periodo, pero... Tanto sea como suplemento o como comida viva. Si es que la comida viva, vamos a ver ahí cuál es la diferencia, ¿ya? Entonces, acá justo viene, alimentos fermentados, que no es lo mismo que probióticos. Son alimentos fermentados, ¿ya? ¿Tienen microorganismos vivos? Sí, deberían tener, obviamente, también. Y volvemos a lo mismo, depende del proveedor, ¿cierto? Bueno, acá en Rumbo Verde tienen a la fermentista, que es la única que está certificada en cuanto al chucrut, por ejemplo, ¿cierto? El tema de la kombucha y el kéfir, luego tienen que fijarse como en el proveedor que esté certificado, que haya probado que sus productos tienen el microorganismo vivo, ¿ya? Pero ¿por qué no pueden ser considerados probióticos? Y esto no es porque lo digamos los que trabajamos con probióticos, sino que es un nivel de definición, porque yo no puedo saber su potencia ni las cepas que tiene. ¿Se acuerdan cuando yo les di la definición de probiótico? Decía microorganismos vivos, bla, 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 que van a tener un género, una especie y una cepa.
¿Son microorganismos vivos? Sí. ¿Son beneficiosos? Son súper beneficiosos. Son alimentos fermentados que tienen que fijarse más que nada en la procedencia, pero no sabemos su potencia ni sus cepas. Entonces ahí no podemos dejarlo como probióticos propiamente tal, sino como alimentos fermentados. Ahí Un complemento. es un complemento, totalmente. Y por eso tal vez no necesito tomarlo todos los días, ¿cierto? Pero sí me va a ayudar porque es un alimento fermentado y si tiene microorganismos vivos que van a ser seguros, vamos a ayudar más a esta función intestinal. ¿Me faltó otra pregunta o no? Creo que no. Ah, era esta. Sí, perdón, sí, eso viene ahora. Las dosis, claro. Ya. Entonces, ¿cuánto tomar? ¿Cierto? Ya. Ustedes tienen que fijarse cuando compren que va a decir un mínimo de billones. ¿Ya? Pero los billones para que sean 10, por ejemplo, para que sea 1 tiene que ser 10 por 10 elevado a 9. Normalmente si compran, no sé, un probiótico que ya está bien patentado y todo, es un poco, es bien relativo a ese tema, pero no va a ser necesario. Pero yo he visto de repente etiquetas de algunos que 5 por 10 elevado a 7, elevado a 3, por ejemplo. Tiene que ser elevado a 10, a 9 mínimo. Esos son billones. ¿Cuánto se toma? Se toman billones. 1 billón, 2 billones, 10 billones, 30, 75, por ejemplo. Pero tiene que ser elevado a 9. ¿Ya? Ahí es un detalle que quizás es como más específico, pero en el fondo para medir la potencia nos va a servir. Después, ¿cómo tomar? Puedo tomar cápsulas, puedo tomar en polvo, ¿cierto? Siempre hidratándose harto, eso es importante. Y con una comida. El mito de que el probiótico tiene que tomarse separado de la comida no es tal, porque si acuerdan que si hablamos que estos bichitos van a ocupar lo que comemos o la fibra que comemos para fermentarla y generar otros efectos benéficos, tiene que ser con comida. ¿Ya? Así que puede ser desayuno, almuerzo, cena, lo que ustedes, pero junto con una comida o después de haber realizado recién la comida. Y siempre hidratarse harto. En el fondo, tomarlo con abundante agua. No lo tomen con un té caliente, porque si está hirviendo el té, obviamente se puede morir el microorganismo. Pero con un agua fría o con algo tibio no hay ningún problema. Incluso los que son en polvo hay gente que los agregan en yogur, en agua o en comida. No hay ningún problema. ¿Ya? O sea, si ustedes quieren hacer un batido verde en la mañana y ponerle ahí la cápsula, abrirla y ponerla dentro, no hay problema. ¿Ya? Ya, y acá, bueno, les voy a empezar a hablar un poquito porque también pidieron algunos estudios, ¿ya? Obviamente yo hoy les voy a contar de mi experiencia, que son los estudios que yo más manejo, que son los de Bioker, pero igual siempre relacionado, como decíamos, al tema del género, especie y cepa, ¿ya? Entonces yo les voy a presentar esto de, por ejemplo, existe el conjunto LAB4, ¿ya? Que son 4 cepas, que son las que nosotros ocupamos y que tienen demostrados efectos actuando las 4 al mismo tiempo en humanos, ¿ya? Obviamente así usted pueden encontrar con otros tipos de cepas muchos estudios y yo les voy a hablar hoy día de los que yo conozco más, obviamente. Pero la gracia de esto es que estas 4 cepas están demostradas cómo actúan al mismo tiempo, ¿ya? Y eso es diferencia porque normalmente encontramos estudios que son de una cepa específica, de otra por el otro lado, pero no sabemos cómo actúan en equipo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos, bueno, acá yo les voy a recomendar porque por tema de calidad, pureza, potencia, el conjunto de cepas, que eso es la gran diferencia, y el almacenamiento. Y ahí tiene un poco que ver con lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Cómo más seguro que el probiótico sea de buena calidad, o sea, seguro para mi consumo, o que se va a mantener el microorganismo vivo adentro. El envase es súper importante, ¿ya? Para nosotros el envase ideal es un envase de vidrio que no está expuesto a la luz, o sea que no le ingresa luz, ¿cierto? Este viene con un tapón de doble sellado, por ende no le ingresa oxígeno tampoco, ni agua. Entonces el microorganismo va a mantener su polvito o su capsulita sin exponerse a nada de esto y por ende vamos a asegurarnos que cuando yo lo abra va a estar vivo. Y lo puedo llevar en la cartera, en cualquier lado. Este es uno de los que no necesita estar refrigerado, por ejemplo. ¿Ya?
Influencia de los probióticos como en la dieta, como un poquito de bibliografía, respondiendo como a los que nos habían pedido, que en el fondo igual les mostráramos un poco como con estudios de este tema, es lo de la fibra que yo les hablaba, ¿ya? En el fondo el consumo de fibra no digerible, que son los prebióticos, estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas, cambios específicos en composición y actividad microbiana, ¿cierto? Y diversidad bacteriana directamente relacionada con la cantidad de fibra consumida. O sea, en el fondo, un buen consumo de fibra con un buen probiótico, dijimos que el intestino iba a hacer su efecto benéfico para el resto del organismo. Eso está demostrado. Es decir, lo conveniente es siempre tomar ambos. Ahora, un probiótico normalmente viene con una fibra prebiótica. Debería venir. También se pueden fijar en eso en el momento de elegir uno. ¿Ya? Ya. ¿Cuál sería una cantidad diaria recomendada de fibra consumir más o menos? Por ejemplo, una cucharada de chía a la mañana con la fruta. Ella nos pregunta cuál sería la cantidad recomendada de fibra para consumir al día. Mira, puede ser una cucharada de chía como decías tú, pero yo les recomiendo que en cada tiempo de comida, y esto no es una normativa, es mi recomendación como nutricionista, incorporen fibra. Porque en el fondo, si yo me tomo, por ejemplo, un yogur solo, eso va a tener un efecto en mis niveles de glicemia, de azúcar en la sangre, que es la glicemia obviamente, va a tener proteína, voy a reestimular la insulina, tiene un sinfín de mecanismos. Si yo ese yogur me lo tomo con una cucharada de chía dentro, como decías tú, esa fibra ya amortigua el efecto del azúcar, por ejemplo. Lo mismo, si en el almuerzo le pongo semillas encima a mi plato de comida, también pues voy a generar otros efectos en el organismo. Entonces la fibra en el fondo debería ir siempre acompañando nuestro proceso digestivo, ojalá. Entonces, mi recomendación es que si pueden, incorpórenlo durante el día. Lo mismo, de repente ahí dice, ay, que los diabéticos, que si me como una fruta sola me sube demasiado la glicemia. Díganle a ese diabético que pruebe comerse la fruta picadita, no sé, pues, con un poquito de yogur y con hartas semillitas adentro. Lo más probable es que el efecto de la glicemia no se altere tanto. Ya. Otras cosas que están demostradas ya es el tema de la simbiosis que yo les hablaba, que lo nombramos al principio, pero para hacer un poquito el resumen, que los niveles saludables, ¿cierto?, de bacterias beneficiosas son esenciales para el funcionamiento de las actividades del sistema digestivo, ¿ya? La microbiota y el hospedero tienen una dependencia simbiótica, o sea, nosotros necesitamos que nuestra microbiota esté funcionando correctamente y ella también necesita de nuestro organismo para sobrevivir. Y la idea es que exista este equilibrio entre las bacterias comensales, que son las que tenemos, y los patógenos. O sea, si entran patógenos, sepamos defendernos y nos quedemos ahí como en la proporción en que no se cause una patología o una enfermedad. Ya, en el caso de los antibióticos, sabemos que generan alteraciones de la microbiota, ¿cierto? Disminuyen las cepas beneficiosas y aumentan las resistentes, que son las que dicen, oye, si tomas más antibiótico te vas a ser resistente, o si tomas mucho antibiótico, ya, eso va pasando, porque se va modificando la microbiota intestinal. Entonces, la idea de dar un probiótico después del antibiótico es recuperar la homeostasis bacteriana, ¿cierto? Y el conjunto LAB4, que es el que ocupamos en Biocare, tiene estudios demostrados en mantener el balance de esta microbiota durante el uso de antibióticos y reducir el crecimiento e incidencia de patógenos. ¿Ya? Eso también está en base a estudios. Al final les voy a mostrar la bibliografía. Luego tenemos efectos demostrados en la inmunidad. Por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus disminuye el número, severidad y duración de las infecciones del tracto respiratorio en niños y reduce el uso de antibióticos a futuro, porque el niño va a tener una mejor inmunidad. ¿Ya? Ese es el Rhamnosus GG. El LAB4, que les hablé al principio, Rothschild hizo un estudio en niños entre 3 y 7 años tomando 12,5 billones de LAB4, ¿se acuerdan que hablaba de los billones? Con 50 miligramos de vitamina C por 6 meses. Y se encontró que estos niños redujeron significativamente la incidencia de síntomas de tos, resfrío, antibióticos y ausencia escolar, obviamente. Después tenemos respuesta a alergias. Está demostrado que una microbiota que funciona correctamente, ¿cierto?, de forma saludable, puede activar las células, en el fondo,
es muy real como el concepto, pero es regulando la respuesta de TH1 y TH2, que en el fondo son las que activan el sistema inmune. ¿Ya? En el fondo nos van a ayudar a que esta respuesta inmune, como innata que tiene el organismo, sea la adecuada ante una alergia. ¿Ya? El Lactobacillus rhamnosus, nuevamente, está demostrado que reduce la incidencia de asma y eczema cuando son administrados en madres en el embarazo e infantes recién nacidos. ¿Ya? Entonces, como siempre, acuérdense que el probiótico no me va a curar, sino que es un coayudante, porque va a mejorar la función de algo y por ende yo voy a tener un efecto beneficioso. ¿Ya? También, pues, Lactobacillus rhamnosus en dosis de 20 billones diarios aumenta la citoquina antiinflamatoria interleuquina, o sea, es antiinflamatorio, va a tener un efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Y el Bifidobacterium longum y con el alivio de síntomas de las alergias alimentarias. Yo, por ejemplo, también he visto harto el tema de que la alergia alimentaria todavía siguen buscando como la cura de esto, que no la han encontrado, pero sí se describió que el probiótico es un coayudante en el tratamiento. ¿Ya? En el carácter de ansiedad, bueno, el Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium redujeron los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Y en esto sí que hay una cantidad de estudios, pero increíble. Estudio sistemático, una serie usando varias combinaciones diferentes de Lactobacillus y Bifidobacterium demostraron efectos positivos en adultos tanto normales como en adultos que eran depresivos. ¿Ya? Una serie de estudios animales sugieren que los probióticos regulan los caminos serotoninérgicos y del GABA, o sea, los que van a enviar estas señales para que nosotros estemos con una respuesta cognitiva adecuada, de ánimo, en el fondo concentración también tiene que ver, ya de todo lo que es la función que está relacionada con nuestro cerebro. Y este estudio le quise poner las imágenes porque es bien interesante en el caso de niños con el LAP4, que tuvo 57% menos posibilidades de desarrollar eczema, estas guaguitas que están con una piel completamente afectada, y 44% menos posibilidades de desarrollar reacciones alérgicas a los alérgenos comunes. Entonces, lo que se hizo es el conjunto LAP4 previo al nacimiento del bebé, o sea, a la embarazada, porque sabemos que ya van pasando los bichitos ahí mientras están en el útero de la mamá, y después cuando el bebé ya nació. Y después se le hizo un seguimiento a estos niños y se evaluó obviamente su tendencia o no a desarrollar problemas de eczema o de alergia alimentaria. ¿Ya? Obviamente estudios y ahí es suficiente, porque la idea era que supieran que hay evidencia, ¿ya? Y si pueden buscar van a encontrar mucha. Hay que fijarse en que sea evidencia obviamente confiable, porque hay muchos estudios que no cumplen como los requisitos para poder demostrarnos algo, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿qué nos vamos a fijar? Primero que nada, que el producto sea seguro, ¿cierto? Para elegir un probiótico. Que cuando hablamos de probióticos estamos hablando de un suplemento, no estamos hablando de un alimento fermentado, ¿cierto? Que nos aseguremos de mantener la vida útil del producto, y ahí tenemos que fijarnos cuando vayamos a comprar uno en cómo tengo que almacenarlo, o si requiere algún almacenamiento específico, ¿cierto? Después nos vamos a fijar en las cepas que sean seguras y demostradas. Ya les dije que se pueden fijar en la especie, en los géneros, ¿cierto? En correcto almacenamiento, ya lo dije. En la potencia, lo que hablamos de los 10 billones mínimo. En un adulto, acá que somos adultos. A un niño quizás de repente 5 billones o 2 billones para otros efectos le va a servir. Pero en un adulto son 10 billones, ¿ya? Y que no tengan excipientes. Yo he visto probióticos que estamos dándolo para mejorar un problema intestinal que de repente viene causado por el gluten y que vienen con gluten. Entonces, ahí hay que buscar que sean productos limpios, que tengan ojalá la mínima cantidad de excipientes, ¿ya? Y que no tengan los principales alérgenos de hoy en día, como la leche o el gluten. Son los dos principales en Chile, yo creo. La soya también, sí. Por eso hay que fijarse. Bueno, ahí para que la bibliografía para que vean que lo que hablé no lo inventé. Y recordarles que en el fondo todo comienza en nuestro intestino. Ya, yo sé que es una pincelada de harta información, pero en el fondo todo, ¿dónde va a llegar primero? Al intestino. Ni siquiera al estómago tanto. Ahí hay bichitos actuando, pero en el fondo en el intestino se hacen los procesos principales. De defensa, de secretar hormonas, de secretar vitaminas, de secretar minerales, de mandar neurotransmisores con información hacia el cerebro. Entonces, todo comienza en el intestino. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más?
saber si es mejor el polvo, la cápsula, o no me acuerdo cuál era la otra forma. O da lo En mismo. general acá vas a encontrar polvo o cápsulas o sachet. Sachet es polvo también. ¿Ya? No es que uno sea mejor que otro. El polvo está pensado en alguien que tiene problemas con tragar cápsulas. Ah, Por eso normalmente los de polvo vienen para los niños. O por ejemplo un adulto mayor que ya no deglute bien, se lo puedes dar en polvo también más fácilmente. Pero es también perfecto. en la cápsula lo puedes abrir y echarlo en agua o en una cucharadita. Sí, es que tú comentaste que uno vierte una cápsula Ujú. sobre un batido, la licuadora no le hace nada. Trata de agregársela después, pero no debería pasarle nada. A no ser que genere mucho calor la licuadora, no sé, pero no creo. Pero no con, No. no con la No con el movimiento, ¿no? No debería haber problema. Y el nivel de los probióticos, así como 10 por 10 elevado a Mm. tanto, ¿de qué depende que sea para un... La potencia, ya nos pregunta como la potencia del probiótico, ¿de qué depende? Ya, va a depender, por ejemplo, como yo contaba, tenemos 10 billones, van a encontrar 25 billones, 30 billones, 50 billones, va a depender de tu sintomatología. Mientras más potencia, es porque voy a atacar un mayor daño. En eso va la selección. Por ejemplo, si yo quiero tomar un probiótico porque en verdad quiero mejorar mi sistema inmune, pero en verdad no ando hinchada, no es que me enferme a cada rato, no es que viva con gripe, por decirlo, no sé, o no es que viva corriendo al baño porque estoy enferma de la guatita, 10 billones o 20 billones van a andar, pero suficiente. Si ya tengo colon irritable o estoy con un tratamiento antidepresivo, 30 billones, 50, y ahí podemos llegar a todo. O sea, no es por peso de la persona. No, no es por peso de la persona, depende en el fondo de la sintomatología. Y ahí es cuando yo les decía, como le comentaba ya, igual pregúntenle a un profesional. Pero, ojo ahí, y sin desmerecer obviamente a ningún profesional, un profesional que sepa, porque es nuevo el tema todavía. Entonces, hay gente que de repente nos va a decir, sí, tomen tal producto probiótico, no sé, que no lo quería nombrar, pero Del supermercado. no tiene microorganismos, no tiene potencia. Ya, entonces, ¿Sanita no tiene? imagínate, estamos hablando de los 10 billones, no tiene la potencia. Y cuando hacemos yogur con ese que tiene, ese yogur star que viene en sachet. Sí, porque ahí ya sabes qué cepas estás dando y en qué potencia. Sí. Estás ocupando un... Y otra duda, cuando hacemos un yogur con ese yogur de pajarito, y si ¿Ya? ese yogur yo lo congelo, se mueren los bichitos, ¿no? Lo que pasa Lo que pueda es que yo aportar. creo que sí. Sí. Mira, no tengo la respuesta exacta, no sé, Pauli, tú... No pasa ¿no se tanto. muere? Mueren algunos, pero no es como con el calor. Tú, por ejemplo, y eso, ¿por qué lo sé? Porque tú, si congelas un yogur, con ese yogur congelado tú puedes iniciar un nuevo yogur. Y eso quiere decir que hay vida todavía, tal vez no tanta como si te lo hubieras consumido fresco, pero la suficiente como para seguir generando vida. Entonces, la práctica te dice que sí. Ahora, la cantidad exacta no lo podemos saber. Ese es como el tema. Sí. Y por eso, esa es la diferencia que nosotros marcamos entre probióticos y alimentos fermentados, que no sabemos cuánto, pero son excelentes, jamás estoy en contra de ellos, tómenlos porque son muy buenos. Es algo muy técnico lo que dice Sí. Vale, es una cosa muy de definición, de un detallito que es lo que Sí. le falta para que uno pudiera decir que Es un probiótico. hablar claro, Sí. como un probiótico. ¿Qué querías decir? Hay leído y escuchado algunos probióticos que sirven para hacer yogur vegetal. Sí, en el fondo, por ejemplo, ella nos... perdón, la pregunta. Nos pregunta ella sobre unos productos que son para iniciar, o sea, son cepas para poder hacer yogur en la casa vegetal. Vienen en sachet. No sé, ¿tú tenés uno acá, Pauli? ¿O no? Vamos a probar en breve, a hacer la Ah, ya. sorpresa que tenemos un helado de yogur vegetal de Esto es cajú. probiótico. Y que tiene, claro, porque ya el yogur estuvo fermentado y la verdad es que uno pudiera iniciar un yogur con cualquier microorganismo que esté vivo que sea probiótico. Entonces tú podrías ocupar los sachets, como también podrías ocupar cápsulas de probiótico o Sí. polvos de probiótico. Tú puedes si se abrir sabe la cantidad. cápsula Claro. y echársela a la yogurtera con leche vegetal si lo vayas a hacer obviamente vegetal. Ahora, Eso es un detalle técnico que te voy a tienen que contar más fijarse en la tarde. leche. Si eso lo puedo ver después. Vamos a aprovechar de fijarse en probar, ¿les leche de parece? coco. Hay una Pero es que receta si es en una la leche muy página. aguada, lo más probable es que no te resulte tan bien. ¿Ah? Pero
ahí tiene que ver con un técnico que tiene en el taller de yogures Sí, mañana, de hecho. vegetales, por ejemplo. Ahí se puede Terminal de torta. Lo podemos, pero sí, pues, ahí no es que te va a resultar tan fácil con cualquiera. Si tú pones leche entera de vaca te va a salir quizás el tiro, pero la mayoría Pero de estas las cosas leches vegetales no espesan no por sí pesan solas. igual. Se les agregan otras cositas ahí para que resulte. Este tiene, por si acaso hay alguien con alergias, plátano, frutilla, yogur de cajú y ¿qué más le eché? Y un poquito de dátiles. Eso es todo. ¿Un poquito de qué? Dátiles para endulzar. Y plátano lo dije, ¿verdad? Sí, ya. Yo. Nosotras. Hacemos uno para que lo vean acá. Ahí. Vale, para ti. Ahí para que vean el yogur. Gracias. Ya, entonces este Pauli es un yogur de cajú. Sí. Se fermentó con probióticos. Claro, que lo congelamos. ¿Ya? Y que luego le agregamos plátano, frutilla, un poquito de dátil para endulzar y Ahí está. eso. Y quedó helado. ¿Vale? Gracias. Lo voy a probar después para no Sí, comer. obvio. Así que eso. ¿Alguna otra pregunta? Pueden saludar si quieren, perdón. Un saludito para las redes. Hoy se me enchecó toda la Y cosa así aquí. tan helado el probiótico tampoco. Saluden. Es con lo caliente. Es lo caliente. Lo caliente es lo que los Es el anima. calor, el ingreso como de oxígeno o de agua no, de forma no adecuada. Los niveles de la potencia de esta marca, ¿en cuánto varía? Hay en el caso de nosotros hay de 10 billones por cápsula, 30 billones por cápsula y 75 billones por cápsula. Entonces tú te puedes tomar 4 cápsulas de 10 y vas a tener 40. Es cuando por eso existe el formato de 10. Al tiro 2 de 30 van a ser 60. No sé, pues, depende, y ahí va a depender de lo que tú necesitas y de lo que tú estás buscando de objetivo o si tu médico o nutricionista te lo indicó de alguna forma en específica. Y el de 75 sería como alguien como enfermo. Es potente, sí. Es bien potente. Pero yo siempre les recomiendo siempre partir de menos a más. En el fondo partan con 2 cápsulas o 1 o 2 cápsulas de 10, que serían 10 o 20 billones. Vayan probando su tolerancia, vayan probando cómo se sienten y después puede que estén perfectos con esa dosis o que suban a 30. ¿Vale una pregunta? Sí. Después de, por ejemplo, una toma de antibióticos. Ujú. Tú decías que tú dijiste algo de durante, podías tomar Sí. durante y más o menos así como en términos generales. Porque no siempre te lo dicen los médicos. Te dicen tome probióticos, Sí. pero no te dicen, uno dice ya, me tomé una cápsula y estoy listo. ¿Es así? ¿O no? La idea es que en el fondo, si el proceso de tomar antibióticos dura 7 días nos coayudemos con el probiótico por lo menos. Obviamente, ojalá, como les decía yo, siempre se lo recomiendo permanente. Pero si es alguien que en verdad no va a tomar probióticos porque no quiere nomás, por lo menos los días del antibiótico. Nosotros tenemos acá, porque ustedes lo tienen, lo vi, el formato, hay un formato que es de 7 cápsulas, que es más o menos lo que se necesita durante un proceso de antibiótico. Ahora, nunca se tomen el probiótico al mismo tiempo que el antibiótico, porque van a matar los bichitos. Recuerden que el antibiótico mata todo, bueno o malo. Entonces siempre mínimo unas 5 horas de diferencia. ¿Cuál primero, perdón? No lo mismo, pero que no sean... Exactamente al mismo tiempo. Sí, Con horas de diferencia, sí. con horas de diferencia. 5 horas. Sí. O sea, pues si el antibiótico lo tomaste en la noche, el probiótico en la mañana, o en la mañana el antibiótico, en la tarde el probiótico. Así. Fondos que no sean al mismo tiempo. Así que eso. Tú Ya. dijiste que, bueno, o sea, hay personas, o en mi caso, por ejemplo, yo tengo un perro que ha tomado tanto antibiótico porque es muy enfermo, que ya lo tuve que llevar, por ejemplo, examen para un laboratorio de amplio espectro, ¿Ya? porque ya era casi a todo Resistente. resistente a los Sí. antibióticos. ¿Le ayuda a él? Tú le puedes recuperar su intestino. Porque en el fondo, claro, él fue tanto el abuso de antibióticos que fue desarrollando la resistencia. Entonces tienes que aportarle nuevas bacterias. ¿Sí? Y lo ocupan en veterinaria también. Y no necesitas comprar nada específico de veterinario, o sea, puedes comprar el de adulto y darle esos microorganismos vivos. Y al tiro, por ejemplo, y ahí hay un tema, a raíz de tu pregunta que me acordé, también hay una teoría aquí de todos estos niños que hoy día vemos con problemas de alergia alimentaria o problemas del neurodesarrollo que tienen que ver con el abuso de antibióticos en menores de 2 años, ¿ya?
por esto mismo, que en el fondo ya se daña la microbiota, o las mamitas cuando estén embarazadas tengan ojo, si tomaron antibióticos durante el embarazo, o si antes de quedar embarazada, no sé, tuvieron hospitalizada una semana y lo estuvieron con antibióticos, ese intestino quedó dañado lo más probable. Y si no lo recupero, eso es lo que le voy a traspasar a mi bebé, y el bebé nace con problemas y alergia alimentaria. Así que, ojo, el antibiótico se necesita, es parte de la medicina y el caso en que tenemos que ocuparlo. Pero preocupémonos como de recuperar después el daño. ¿Ya? Hay que haber otra pregunta. Quería en verdad hacer un aporte como comentario de mi experiencia, que yo llevo como poco más de un año tomando probióticos, que son de otra marca, pero igual no han funcionado. Porque yo desde como los 3 años generaba siempre otitis y amigdalitis, todos los años. Y me dieron antibióticos toda mi vida. Entonces, como hace, no sé, tengo 27 ahora, a los 25, me dio una amigdalitis muy fuerte que me duró todo el año. Y me fui resistente a todos los antibióticos, finalmente me sacaron la amígdala y buscando como la forma de mejorarlo, porque después de esa operación, que me dieron más antibióticos, no, pasaba a resfriar toda la semana. Semana por medio me enfermaba, entonces empecé y como a los 3 meses me hicieron efecto y ahí no he dejado de tomar y no me he vuelto a enfermar nada más. Hay hartos casos así. Para que lo sepan. Y sí, es súper buena. Bueno, ella nos cuenta, que no sé si es justo, pero la experiencia de ella es que en el fondo tuvo un abuso de antibióticos durante muchos años y obviamente se enfermaba mucho, empezó a tomar una dosis. ¿Qué dosis tomabas de probióticos? Como de 50. Ya, 50 billones, por ejemplo, durante 3 meses y no se ha vuelto a enfermar. Y yo he escuchado muchos casos en que pasa así, porque en el fondo tenemos que recuperar el intestino. Pero ahí les recomiendo también que existe también como resetear el intestino. Entonces, aparte del probiótico, que siempre es el coayudante, también tiene que ver con cómo modificamos la alimentación. Porque no solo el antibiótico daña el intestino, los endulzantes artificiales, la alimentación procesada, los químicos, entonces el estrés, el nivel de estrés con el que vivamos. Incluso los deportistas de alto rendimiento tienen un estrés y están haciendo deporte, o sea, igual va a generar un daño. ¿Ya? Si quieres finalizamos aquí ya la transmisión en vivo, pues podemos seguir igual con... Ahí, despídete, saludos, muchas gracias.